Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. ¿Qué tal, chicas? Buenos días, espero hayan tenido una noche reposada y hayan podido descansar y estén listas para lo que es el estudio del día de hoy. Hoy estaremos viendo una escena bastante fuerte, a mi parecer, y que simplemente se ve en épocas de Semana Santa. Y esta es una escena que deberíamos de tenerla presente todos los días de nuestras vidas. Y quiero iniciar dando lectura pues a Mateo 27. En el versículo 27 en adelante estaremos leyendo hasta el versículo 41. Y pues vamos a dar inicio a la lectura de la misma. Dice: los soldados se burlaron de Jesús. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Y después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejieron una corona de espina. La pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, el cual obligaron a que llevara su cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suerte, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú destruyes el templo en 3 días y lo reedificarás. Sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían a otros: salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. En Dios confía que lo libre ahora, si él lo quiere, porque ha dicho: «Yo soy el Hijo de Dios». En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Muy bien, vamos a llegar hasta ese versículo 43. Y he denominado este tema de hoy un solo camino. Se dice que Mahoma murió de una corta enfermedad que le dio alrededor de un 8 de junio por allí, a raíz de supuestamente un envenenamiento. Buda murió por difteria sangrante tras ingerir un plato de carne de cerdo que le habían preparado el herrero Chudha, uno de sus más fieles seguidores. Y en el mundo hindú se cree aproximadamente en más de 300 millones de dioses. Yo creo que no les alcanzaría la vida entera para descubrir cuál es el verdadero. ¿Puedes verlo? Yo te pregunto, ¿puedes ver lo que he mencionado? Y podría seguir mencionando diferentes tipos de personas a las cuales muchas personas ponen su fe creyendo que traerán salvación. Pero puedes verlo. Ninguno de esos profetas de las demás religiones ha muerto por amor al mundo. Ninguno ha dado su vida por amor. Ninguno resucitó ante muchos testigos. Y ninguno trajo salvación. Ningún santo murió por ti ni por mí, ni resucitó tampoco. Tanto
muertos como todos los demás. No hay manera alguna que puedan escucharte, ni mucho menos ayudarte. Y hoy veremos ese camino hacia la cruz y encontraremos en este estudio de hoy varios escenarios. Uno muy crudo, en el cual intentaré relatarlo lo mayor posible para que tú puedas comprender la situación que se dio en ese momento. Y yo te pregunto, ¿te dejarías manipular fácilmente por el enemigo para hacer lo que no le agrada a Dios y cumplir los deseos de Satanás? Cuando tomamos decisiones, tú las tomas basándote, o cuando tomas decisiones básicamente, tú las tomas basándote en lo que más te conviene, aferrándote a las cosas de este mundo. Si es así, serás fácilmente manipulada por Satanás. Y esto es lo que sucedió con Pilato. Él es el ejemplo de esto. Pilato tomó malas decisiones. Si tú no quieres tomar malas decisiones, si no quieres ser manipulada por Satanás y ser su servidora, debes responder en obediencia y sujeción a la revelación de la palabra de Dios y dejarte guiar por su Espíritu Santo para tomar las decisiones que a Él le agradan. Por mucho que Pilato, y lo mencionamos ayer, se lavara las manos para no verse manchada con esa sangre inocente, porque su decisión de liberar a Barrabás constituyó su propio rechazo a Jesús, por más que intentó lavarse las manos. Y la declaración de la muchedumbre, aceptando su responsabilidad, desgraciadamente se haría realidad en la historia de este pueblo. Y nos encontramos ahora con los soldados. Después de haber sido acusado injustamente y de ser condenado a muerte por medio de la crucifixión, por la presión que los principales ancianos y sacerdotes y los judíos ejercieron sobre Poncio Pilato, Jesús es sometido a otro martirio más: el ser azotado por los soldados romanos. Este castigo en particular era bastante cruel, chicas, y muy pocas personas lograban quedar conscientes después que se le aplicara este tipo de tortura, que fue una de las que nuestro Señor Jesús sufrió y tuvo que enfrentar antes de ir a la crucifixión. Y vamos a ver cómo Jesús comienza a enfrentar la máxima crueldad que jamás un hombre pudo soportar por amor a ti. Yo quiero que esto es tan importante, de veras, chicas, es tan importante. Imagínate, has sido acusada y te van a llevar para darte 39 latigazos. Y de repente alguien de la nada se aparece y dice: alto, yo voy a pagar por ella. Yo voy a pagar por María. Voy a pagar por Lucía. Yo voy a pagar por Mari Carmen. Yo voy a pagar por Nancy. Yo voy a pagar por Sarai. Yo voy a pagar lo que ella hizo. Yo voy a poner mi cuerpo para que sea azotado. ¿Te imaginas eso? Después de este juicio injusto, Jesús es llevado al pretorio por los soldados romanos para ser azotado, mientras que otros soldados romanos preparaban el área donde sería crucificado. Ahora, es importante que consideremos bien las diferentes situaciones a las que nuestro Señor ha sido sometido hasta el momento, que debieron producir en su persona estrés, cansancio físico y emocional. Él sabía lo que iba a sufrir. El alma de Jesús se preocupaba al considerar la injusticia y brutalidad que le esperaba en manos de sus enemigos. Otro de los martirios a los que fue entregado Jesús antes de ser crucificado, como les mencioné, fue el ser azotado. Y lo vemos en el versículo 26, dice: y habiendo azotado Jesús, le entregó para ser crucificado. Jesús fue entregado para ser azotado. Un castigo bastante cruel, que en ocasiones terminaba en la muerte del castigado. Este castigo estaba prohibido para las mujeres y ciudadanos romanos. El castigo era tan cruel y tan brutal. El prisionero solía amarrarse de pie a un tronco. Lo desnudaban y las áreas que eran azotadas, chicas, eran la espalda, las piernas y los glúteos.
El instrumento que utilizaban era un látigo corto que solía terminar en 3 trenzas y en cuyas trenzas amarraban huesos y bolas, huesos de ovejas y bolas de plomo que solían infligir tanto dolor al golpear a la víctima. Y también causaba daños, desgarramientos de la piel y heridas profundas, donde incluso se podían ver las vísceras u los órganos internos del cuerpo. Seguido de eso podemos ver cómo era la crueldad de este castigo, así como el instrumento que usaban. Jesús debió haber recibido la pena máxima de castigo, que eran 40 azotes menos 1, es decir, 39, lo cual debió haberlo dejado totalmente lacerado, su cuerpo ensangrentado y totalmente desfigurado. Por si todo lo que había pasado no era suficiente, el sufrimiento de Jesús tenía que enfrentar la burla y el abuso físico de los soldados romanos. Fueron estos los que infligieron el castigo del azote sin compasión. Sin embargo, ahora abusan de él de 7 maneras diferentes. En primer lugar, lo desnudan, lo cual era un hecho vergonzoso que hacían no solo para descubrir la espalda de su víctima y que quedara mejor expuesta para los azotes y los latigazos, sino también para avergonzarlo mostrando su cuerpo desnudo públicamente. En segundo lugar, le echaron encima un manto púrpura escarlata que era utilizado por la realeza. Y esto debió haberle causado dolor en sus heridas, porque recordemos que acababa de ser azotado. Su piel estaba desgarrada y echan sobre él de repente un manto viejo olvidado por algún soldado romano, tal vez sucio, desteñido, que tomaron para burlarse del Señor y querer vestirlo como rey, ya que sabían que el crimen por el cual lo estaban crucificando era por ser el rey de los judíos. En tercer lugar, le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y no satisfechos con eso de clavársela, agarraron y golpeaban su cabeza, lo que hacía que estas espinas se introdujeran más a su carne y provocaba tal vez más hemorragia del cual ya tenía sobre su cuerpo ensangrentado y lacerado. En cuarto lugar, le dieron que tomase de su mano derecha una caña, como si se tratara de un cetro digno de un rey, lo cual era una burla más para estos hombres hacia Jesús. En quinto lugar, hincaron la rodilla delante de él para burlarse y se mofaban de su supuesto rey derrotado. Fue así que venían y conforme a Jesús caminaban con la caña en su mano, la corona de espina que tenía en su cabeza y su manto púrpura, venía en el primer soldado y se arrodillaba frente de él y le decía: «Salve el rey de los judíos». Luego otro soldado tomaba su turno y otra vez, hasta que todos hubieran participado de la burla. En sexto lugar, le escupieron, una muestra total de desprecio y digno de hombres inescrupulosos. Finalmente, tomando la caña, los soldados lo golpearon en la cabeza. Ya de esta forma podemos imaginarnos cómo esos golpes en su cabeza hacían que se incrustaran más y más esas espinas, provocándole más dolor. Después de todo este martirio, Jesús fue llevado al Calvario para ser crucificado. Y dice: después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Al considerar todo esto, podemos acercarnos a comprender lo terrible de nuestro Señor Jesucristo, lo terrible que Él sufrió antes de morir en esa cruz del Calvario. Definitivamente que esas horas debieron haber sido exhaustivas. No había dormido, había sufrido traición, abandono, negación por aquellos que eran sus discípulos. Lo habían hecho caminar de un lugar a otro escoltados con soldados y posiblemente amarrado para ser juzgado. Lo habían azotado 39 veces y los soldados habían abusado física y mentalmente de él, para luego llevarlo al lugar de ejecución. Difícilmente un hombre común soporta este tipo de martirio, pero nuestro Señor Jesús lo soportó hasta el final por amor a nosotras, para entregar su vida en rescate de nuestra vida,
para que ahora nuestra fe podamos con Él heredar vida eterna y escapar del castigo del infierno. Todos estos personajes incluso forman parte de este camino hacia el altar. Todos ellos ponían en duda de que Él era el Hijo de Dios. No tenían la menor idea de que al ser Él realmente el Hijo de Dios, no descendería de esa cruz. En aquel momento no tenía que probar a nadie su deidad de esa manera, porque estaba muriendo por nuestros pecados. Incluso vemos que los soldados quieren ofrecerle, en el momento en que lo van a poner en esa cruz y para no pelear con ellos, le ofrecen una bebida con hiel. Esta bebida con hiel hacía que él pues pudiera quedarse así como si fuera una especie de anestesia, y nuestro Señor Jesús no la quiso beber, porque no iban a decir que es que no padeció dolor. Él padeció todos los dolores que eran necesarios pasar por ti y por mí. Qué escena tan fuerte. Yo no sé si a ti te ocurre lo mismo que a mí, pero yo de solo pensar que era yo la que merecía esa muerte. Eras tú la que merecías estar en ese lugar de la cruz. Solo una persona sin mancha y libre de pecado podía hacer ese sacrificio perfecto. Ese cordero inmolado era Jesús. Nadie más murió en este madero. Ningún otro profeta en la historia ha hecho semejante sacrificio como lo hizo Jesús por amor a ti. Ninguno de los demás profetas que por ahí estuvieron diciendo cositas han podido ser el camino que lleva a tener esa salvación. Chicas, esa sangre que fue vertida por ti y por mí, tiene gran precio, tiene gran valor. Y existen dos personas en este mundo, aquellas que desprecian la sangre de Jesús abiertamente, queriendo vivir en sus deleites y en los placeres de este mundo, y aquellos que deciden ser obedientes a su palabra y deciden creer que Jesús es el Salvador y es el Hijo de Dios. ¿Cuál de esas dos personas eres tú? ¿Cuál de esas personas eres tú? ¿La que decide también decir crucifíquenlo? ¿O aquellos que deciden ser obedientes a su palabra? Aquellos que deciden permanecer fiel. ¿Qué harás tú con la sangre de Jesús hoy? ¿La rechazarás o la aceptarás y decidirás ser fiel? Nos vemos mañana en nuestro siguiente estudio, donde veremos más acerca de la muerte de Jesús, su sepultura y lo que ocurrió en la tumba de Jesús. Recuerda, solo Jesús es el camino a la vida eterna.